Hace un momento, cuando estaba grabando el video pasado, como que no quedó muy claro qué es la ideología. Parecía que todo se reduce nada más a la división del trabajo. No, la división del trabajo es lo que genera pensamientos. En cualquier estructura organizacional que genere intereses, ya sea un grupo de profesionales, ya sea un partido político, ya sea un sindicato, genera un tipo de intereses grupales que provocan que se generen una distorsión de la realidad. Vamos a poner un ejemplo. Un grupo de obreros que reciben en su contrato colectivo 200 pesos diarios por su jornada de 8 horas cada uno de estos obreros, se sienten insatisfechos porque el patrón les paga, según desde su punto de vista, muy poco. Es decir, es un negrero, están siendo explotados, han sido abusados y el sistema es tremendamente injusto porque los tiene en una situación de miseria. ¿Sí? Además, su patrón es un malvado, es un tirano que abusa de ellos. ¿Sí? Del otro lado, el patrón, quien tiene 1000 trabajadores, se le convierten en un pago de 200,000 pesos diarios esos trabajadores, más los demás pagos que tengan que hacer, de retenciones, etcétera. Entonces está pagando 200,000 pesos si tiene 1000 trabajadores, pagando 200 pesos a cada uno. ¿Sí? Entonces para él es tremendamente injusto tenerles que pagar 200,000. Considera que es un abuso el haber tenido que pagarles tanto dinero porque él considera que ese dinero es suyo. Este enfrentamiento sobre un fenómeno, el fenómeno como tal, es simplemente que ganan 200 pesos. Está establecido en el contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? Los elementos tanto en que un grupo como otro consideren que es justo o es injusto, no tiene que ver, ¿sí?, con otro elemento, sino con los intereses que están defendiendo. Por supuesto, para un obrero vivir con 200 pesos para mandar a sus hijos, pagar pasajes, mandar a sus hijos a la escuela, pagar pasajes, sostener una familia, pagar renta, pagar luz, pagar gas, en pocas palabras todos los servicios, pagar sus propias movilizaciones, pues por supuesto que considera que es tremendamente injusto porque no le logra cubrir todas sus necesidades. Y para el patrón, tener que pagar esto, que se le terminan convirtiendo en 6,000 pesos, aproximadamente 6,000 pesos al mes para pagarle a este trabajador, se le hace mucho. Y si tiene muchos trabajadores, tiene 1000 trabajadores, ahora imagínense la cantidad que esto significa en un mes. ¿Sí? Entonces esto es lo que provoca una distorsión del fenómeno como tal. ¿Sí? Es decir, si alguien llegara a hacer una supervisión de los trabajadores y preguntara cómo se encuentran, ellos van a decir que es muy injusto el ingreso que tienen. Y eso no lo podría hacer nadie que llegue a supervisarlo. Él llegaría a revisar si está cumpliendo las cláusulas que están establecidas en el contrato colectivo de trabajo. O sea, porque sea de un modo o sea de otro, es el acuerdo que tuvieron. ¿Sí? De hecho, por eso se trata de evitar que los trabajadores se contraten solos, sino que sea siempre a través de un mecanismo como pueden ser los sindicatos. ¿Sí? Es decir, a través del mecanismo de organización de los trabajadores que les permita la especialización de liderazgos, así como el pagar cierto tipo de asesores jurídicos para que ellos puedan tener una buena negociación en el nivel de este patrón, ¿sí?, dueño del capitalista, dueño de los medios de producción, que finalmente también busca a sus abogados, también busca a sus intelectuales que se encarguen de asesorarlo para obtener el mejor beneficio. En este lucha de beneficios, cada uno de ellos genera un pensamiento diferente. ¿Sí? Por un lado, los obreros están defendiendo lo que consideran justo. También el patrón está defendiendo lo que considera justo. ¿Sí? Entonces, en esto estamos hablando ya de juicios de valor. No estamos hablando de juicios de realidad. Entonces, el fenómeno como tal, es decir, existe un contrato colectivo de trabajo donde las partes se han comprometido que el patrón pagará 200 pesos y que los obreros cumplirán una jornada de 8 horas por esos 200 pesos que se recibirán de salario. Eso es lo que establece.
el cómo lo vemos injusto, y si es motivo de luchas, de enfrentamiento o de encontrarse en conciliación y arbitraje o en cualquier otro mecanismo para poder resolver las diferencias, eso es producto de elementos ideológicos. ¿Sí? Esto es a lo que me quiero referir, es decir, a las ideas que te genera la interpretación del mundo producto de tus relaciones sociales. Esto se distorsiona. Por supuesto, los obreros en su vida, ¿sí?, contacto con la producción, en su vida cotidiana, en el medio en que se desenvuelven, generan una interpretación de la realidad. Esa interpretación no quiere decir que sea la realidad objetiva que nos puede entregar cualquier ciencia al respecto, sino la interpretación de una vida práctica distorsionada por sus intereses, por la clase a la que pertenecen, por la situación que tienen, ¿sí? Esta situación, ¿sí?, de esta interacción que tienen con la realidad, ¿sí?, hacen que reproduzcan en su mente esa realidad distorsionada por esa vida social que tienen, es decir, ese ser social, esa interacción que tienen en la sociedad y el rol que juegan en las relaciones sociales de producción generan una conciencia social. Esa conciencia que tienen no es igual para todos. Generan, más que conciencia social, generan su conciencia de clase. Y el otro también, el grupo patronal, genera su conciencia de clase. Aquí en medio de esto hay una gran cantidad de sectores, o sea, están los profesionistas independientes, están los sectores burocráticos, están los políticos profesionales, y todos ellos van generando intereses que generan ideologías que son las que se enfrentan en una sociedad y que son las que generan los roces. Por supuesto, en una sociedad de clases siempre hay dos clases que son las antagónicas y que son las dominantes y que generan el principal enfrentamiento. En este momento, cuando se da esta lucha que acabamos de pasar en las elecciones pasadas, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, es realmente una lucha de clases. No sabemos hasta dónde el partido Morena y su candidato, o al revés, su candidato López Obrador, o al revés, López Obrador y su partido, sí, Morena, hasta dónde estarán verdaderamente representando los intereses populares. Pero en medio de esto, la población se ha volcado a votar en favor de él, porque las clases medias y los sectores populares han encontrado en él la representación de sus ideales, de sus aspiraciones. Los juicios que se tienen alrededor de los altos salarios que tienen los funcionarios públicos es un hecho donde ellos se sienten agredidos, es decir, alguien que gana 2 salarios mínimos al día y sostiene una familia, se siente insultado cuando alguien tiene un salario de 200, 300 mil pesos. Y esto genera un conflicto. Del otro lado, por supuesto, vamos a escuchar gente que va a decir que lo correcto es que ganen mucho, porque eso va a evitar que haya corrupción. La corrupción va a ver si ganan el doble o el triple, es decir, la corrupción no depende de tus ingresos. Sería casi como pensar que un obrero, porque gana el salario mínimo, tiene que ser un delincuente, tiene que ser un corrupto, tiene que ser un asesino, que tiene que ser un ladrón. Eso es totalmente falso. Eso no es posible. Ellos con altos salarios o con bajos salarios serán corruptos si son corruptos, porque es un elemento ético, es un elemento de moral. No tiene que ver en lo absoluto con la cantidad de ingresos. Y entonces aquí, como acaban de ver, mientras los sectores populares están aplaudiendo la iniciativa de austeridad de Andrés Manuel López Obrador como virtual presidente electo, también no me entregan su constancia de mayoría, estos sectores son felices de los recortes que se están haciendo, son felices de que se pueda vender el avión presidencial, ¿sí? Mientras del otro lado estarán pensando que primeramente ya no se puede vender. Ahora ya salió la información de que el avión es imposible que se pueda vender, porque ese avión todavía ni se paga, ni es nuestro, y ni siquiera sabemos de quién le pertenece, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil poner un remate. Ya después nos darán mayor información si se puede hacer o no se puede hacer. Pero bueno, quienes están del otro lado consideran incorrecto que venda el avión presidencial, que el presidente debe tener ese estatus por encima de la población y por encima de todos para moverse en un avión con semejantes lujos y semejantes condiciones.
También ellos pensarán que sus salarios son los justos, que son los que deben de devengar, porque por eso se sacrifican representándonos a nosotros, o siendo funcionarios, o teniendo actividades que tienen que ver con el gobierno. De esta forma es que se generan pensamientos diferentes de un mismo fenómeno, distorsionados por la realidad. El trabajo de la ciencia a través de la metodología es quitar todos estos elementos que contaminan el conocimiento objetivo. Y esto no quiere decir que yo no pueda tener una conciencia de clase también, o sea, que tome partido. Eso no quiere decir que no, y que sin tenerlo que ideologizar, pero es claro que frente a un obrero que gana el salario mínimo, y si alguien me dice si es justo o injusto, bueno, pues voy a decir que efectivamente, en términos de derecho, es legal, pero es totalmente injusto, ¿sí? Porque con un salario mínimo ni siquiera se puede mantener él. Ahora bien, eso que tenga yo una posición no debe permitir o no debe obstruir el observar el fenómeno social del salario mínimo. Es decir, ¿cómo se llegó a eso? ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Por qué en un principio se creó el salario mínimo? ¿Y qué es lo que, cuáles eran los juicios que pretendían? Y ahora, ¿por qué sigue funcionando y cómo obstruye la mejora en la calidad de vida? Ahora es para defender a los patrones. Si en un momento fue para defender a los trabajadores y que tuvieran una garantía mínima de ingreso, ahora es para proteger a los patrones, para que seas el referente del ingreso del trabajador. Entonces, y a un obrero al que le dicen, ya ganas tú 3 salarios mínimos al día, siente que le está pagando muchísimo. Cuando no deja de ser tremendamente injusto, porque con lo que pueda sacar de 3 salarios mínimos diarios, no puede vivir. Entonces, regresemos al punto. El punto es la ideología. La ideología es este enfrentamiento de ideas, este enfrentamiento que se da entre unos y otros por defender su posición conforme los intereses, y esto genera una interpretación distorsionada tanto de la naturaleza como de la sociedad, como de la interacción humana, como de las ideas, como del pensamiento. Es decir, alguien que está en estos sectores políticos que han logrado escalar y que tiene un doctorado y que considera que él es senador, considera que por el estatus que tiene debe tener un ingreso muchísimo mayor que el de un obrero. O sea, no se consideran iguales, lo considera él que está en un estatus muy superior al del obrero que trabaja todos los días en la fábrica. Entonces, el obrero que está en la fábrica, lo correcto es que tendría que tener un enfrentamiento frente a eso y decir que al contrario, él lo sostiene con sus impuestos y que él tendría que tener el salario de cualquier trabajador, un trabajador medio. ¿Sí? Si él quiere dedicarse a la política, pues ya tiene el privilegio de estar dedicado a la política. No tiene que ser un privilegio económico, debe ser un privilegio social el representar a la sociedad, el participar de la administración pública o de los puestos de elección popular. Bueno, espero que haya quedado claro qué es la ideología. La ideología tiene que ver con este enfrentamiento. Y obviamente esto genera que los partidos a la hora de agruparse pues hagan una serie de planteamientos que ellos dicen defender. Otra vez, no quiere decir que sea la verdad objetiva, la verdad científica, ni tampoco puede existirla, porque en una sociedad donde se dan relaciones humanas, los valores, los intereses surgen de manera natural. La política está hecha para eso, para que se logren encontrar soluciones entre todos los sectores que se están enfrentando en esta lucha de clases, en esa lucha de sectores, en esa lucha entre profesiones, en esa lucha entre distintas ocupaciones, en donde tienen que encontrar el mecanismo donde todos puedan convivir, ¿sí?, de manera armónica dentro de una sociedad. Para eso hacemos la política, para eso también hacemos el derecho, ¿sí? Es decir, creamos un Estado en el cual tiene que crearse un orden donde todos seamos beneficiados, y que eso sería el ideal, otra vez, pero no ese no se cumple, porque nos va a cumplir por algo muy importante, porque entonces se convierte en una lucha de intereses, ¿sí? Y en la medida que han surgido los políticos profesionales, pues también ha sido del beneficio de ellos que muchos de ellos, al considerarse, aunque provengan de los sectores populares, que provengan de los trabajadores de base, pues les ha olvidado sus orígenes económicos, sus orígenes de clase, y se han convertido ahora en otro sector que defiende más sus intereses ahora de los sectores políticos a los que pertenecen, con sus privilegios, con sus prebendas, y se olvidan
de a quienes están representando. Muchas gracias. Si te gustó el video, ya sabes, pícale en la campanita para que sigamos subiendo videos y haya más gente que nos esté viendo. Comparte con todos los que puedas. Este es un mensaje desde Aetálides para todos nuestros hermanos. Gracias.